Carmen Díaz, estudiante de Teoría de la Arquitectura 1, sección 305 Q2, con el profesor Enrique Figueroa. En este primer video, el cual es parte de la unidad 2 de la materia llamada el espacio arquitectónico, hablaré sobre el libro Introducción a la Arquitectura, Conceptos Fundamentales, y haré una comparación de obras basadas en las perspectivas de Vitruvio y Andrea Palladio. En este libro antes mencionado, los autores quieren hacer entender que la arquitectura va más allá, que no debemos asumir entender todo a simple vista, ya que la arquitectura requiere de un análisis formado en parte por la historia, los lenguajes y conceptos, para obtener un buen vocabulario al momento de la comunicación. La arquitectura tiene que ver con la utilidad de ciertas funciones y con los requerimientos técnicos que garantizan su estabilidad, durabilidad y seguridad. Hablando de Vitruvio, fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Fue una gran influencia para el Renacimiento. Es reconocido por ser el autor de los 10 libros de arquitectura, el tratado más antiguo de la disciplina que haya sobrevivido. Las teorías de Vitruvio influyeron en el diseño y la construcción a través de los siglos, y sus conceptos sobre la belleza y la armonía fueron particularmente seguidos por los grandes arquitectos del Renacimiento. Para Vitruvio, las cualidades de la arquitectura son que sea firme, útil y bella, firmitas, utilitas y venusta. Por compositio, entiende Vitruvio la aplicación del sistema de proporción, el de las armonías musicales, a las piezas arquitectónicas, tomando siempre como unidad de referencia el módulo, que ya ha sido establecido al determinar la anchura del templo. Como explica el propio Vitruvio, la compositio nace de la simetría y esta de la proporción y la proporción de la razón. Simetría la usa como tamaño conveniente, tamaño de las partes en comparación con el todo y con un módulo. Por simetría o la regla de la simetría debemos entender las posibles combinaciones de proporciones. Es el conocimiento que permite combinar sistemas de cocientes racionales con otros irracionales. El control del espacio arquitectónico en la práctica cristaliza en el proyecto. Vitruvio lo considera un trabajo intelectual y que solo el arquitecto lo entiende. Una de las teorías de Vitruvio es que la arquitectura debe ser hecha con las mismas proporciones que el cuerpo de un hombre bien formado. Además, añade que la columna se hizo a imitación del cuerpo del hombre y que los sistemas de pesos y las medidas y la aritmética misma, así como la proporción, nacen de la referencia al cuerpo humano. De lo que concluye que es digno de alabanza que el arquitecto aplique este sistema proporcional a los templos. En otro orden de ideas, Andrea Palladio fue un importante arquitecto italiano de la República de Venecia. Trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y sus alrededores, y también en la misma Venecia. Fue inspirado en la antigüedad clásica y luego de reelaborar elementos de la arquitectura renacentista, Palladio propuso una arquitectura basada en la sencillez, la proporción y la integración en el paisaje, que culminó en una serie de edificios singulares, las iglesias y las villas que construyó en Venecia. La modernidad de la obra de Palladio se expresó en la pureza del trato, la ausencia de ornamentación añadida, la idea de que se puede construir una buena arquitectura sin usar materiales caros y la atención que prestó a la belleza de construcciones funcionales, como pajares y puentes. Se hizo conocido por diseñar villas a medida y casas de campo para los aristócratas del noreste de Italia, con la simplicidad y la simetría en el centro de cada creación. Sus diseños tenían un vestíbulo central y las habitaciones se situaban alrededor. En 1570 completó su Tratado de la Antigüedad con sus famosísimos 4 libros de la arquitectura, con un formato de calidad y didáctico en los que yuxtaponía textos e ilustraciones. A través de estos dibujos divulgó la obra de Vitruvio y de Serlio y sus propias experiencias sobre el mundo romano y la arquitectura. La exposición le dedica especial atención a este tratado por la influencia que tuvo como libro de referencia para arquitectos de la época y de las siguientes generaciones. Entre sus características está el mármol para dar monumentalidad y riqueza a sus fachadas y ladrillo para las partes menos visibles. Buscaba soluciones ingeniosas que unieran funcionalidad y economía. Su inspiración fue en diseños romanos. Tuvo gran importancia del uso de la columna como elemento decorativo y con valor estructural o sustentable.
Como análisis de obra voy a hablar del Hereteion de Atenas. Se presenta como un templo áptero porque carece de columnas en las paredes laterales y de orden jónico. Está situado en la parte norte de la Acrópolis y fue comenzado en el 421 a.C. Las cariátides de la obra son 6 columnas con forma de mujer. Se piensa que representan a las 6 hijas de Erecteo. A pesar de que las cariátides se han conservado en perfecto estado, las que se ven en el templo no son las originales, sino copias exactas. Como función religiosa, tiene el culto a los dioses y héroes de Atenas y Ática. Como las ceremonias religiosas se celebraban en el exterior, se aprecia el gran interés por el exterior bello y elegante. Es ejemplo de la audacia constructiva de su arquitecto, por la cantidad de soluciones que ofrece para compensar el irregular emplazamiento del edificio. Presenta la gran elegancia del orden jónico con las molduras y los capiteles mucho más decorados de lo habitual. Aunque los restos de pintura se han perdido, sabemos que fue policromado. Además, ofrece la solución de las cariátides, que, si bien se había utilizado con anterioridad en otros templos arcaicos, nunca se habían hecho con la belleza que presentan estas mujeres que sostienen el pórtico. Como análisis de segunda obra tenemos el Palazzo de Porto de Andrea Palladio. El Palazzo Porto refleja plenamente el alcance de la evolución palladiana tras el viaje a Roma en 1541 y el contacto con la arquitectura antigua y contemporánea. El modelo bramante del Palazzo Caprini se reinterpreta aquí teniendo en cuenta el hábito de Vicenza de habitar la planta baja, que es por lo tanto más alta. El espléndido atrio de 4 columnas es una reinterpretación palladiana de los espacios vitruvianos, donde también sobrevive la memoria de las tipologías tradicionales de Vicenza. Las soluciones tienen que hacer frente a una necesidad, la creación de un palacio y casa de huéspedes para invitados ilustres. Un lote alargado estrecho entre 2 calles. Por lo tanto, el proyecto trabaja sobre 2 vectores, el vertical de la fachada y la horizontal de la distribución planimétrica. La disposición de la casa de huéspedes y el cuarto principal no crea 2 alas distintas como en los primeros proyectos, sino que se combina en un patio perístilo con columnas y la fachada abandona el corintio, dejando espacio para el jónico más contextual, combinado con el sillar de la base. Los 2 elementos están conectados por una elegante solución de atrio bisagra en orden dórico. En el ático del palacio, estatuas de Giuseppe y su hijo Leonidas, vestidos como antiguos romanos, custodian la entrada de los visitantes a su casa. Las aberturas están coronadas por frontones triangulares y arcos convexos alternados, de acuerdo con el esquema regular de las 7 bahías proporcionadas sobre cada ventana. Un friso de guirnalda llena el espacio entre los capiteles. El fin superior, bajo el marco fuerte que sobresale, es ocupado por el desván. Ya habiendo analizado estas 2 obras, podemos concluir que la arquitectura de Andrea Palladio se basó en las teorías de Vitruvio, añadiendo sus nuevos conocimientos y su estilo propio. Así que podemos comparar la influencia de una sobre la otra, para darnos cuenta de que en la arquitectura debemos tener en cuenta la antigüedad, los antepasados y los estudios realizados.